Bienvenidos a una historia que cambiará tu perspectiva de vida. Hoy te traigo El camino de su propósito, una narrativa emocionante que nos recuerda cómo Dios utiliza cada prueba, cada desafío, para guiarnos hacia su plan perfecto. Acompaña a Laura en su increíble viaje de fe, lucha y redención, donde descubrirá que nada en esta vida es casualidad y que, incluso en medio de la tormenta, Dios nunca se equivoca. Si quieres seguir explorando historias que inspiran y tocan el corazón, suscríbete al canal y no olvides darle like a este video. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo mensajes llenos de esperanza. Ahora, prepárate para dejarte llevar por esta historia fascinante. Comencemos. Laura se levantó antes del amanecer, como era su costumbre. El aroma del café recién hecho llenaba la pequeña cocina mientras organizaba el desayuno para sus dos hijos, Diego y Sofía. Era una mañana tranquila, pero su corazón estaba lejos de estar en paz. Desde la muerte de su esposo, Andrés, 2 años atrás, cada día parecía una batalla contra el desánimo y la incertidumbre. Mientras colocaba los platos en la mesa, Laura se detuvo un momento, mirando por la ventana. La luz del sol comenzaba a asomarse tímidamente, pero el cielo mostraba nubes oscuras en el horizonte. Otra tormenta, pensó, suspirando. Sin embargo, lo que más le preocupaba no era el clima, sino las noticias que habían llegado la semana pasada. El banco estaba a punto de embargar su casa. La llamada del gerente aún resonaba en su cabeza. Señora, si no puede ponerse al corriente con los pagos atrasados, tendremos que proceder con el embargo. Cada palabra había sido un golpe directo a su ya frágil espíritu. Desde la muerte de Andrés, Laura había hecho todo lo posible para mantener a flote a su familia, pero los gastos médicos acumulados y la falta de ingresos constantes habían terminado por sobrepasarla. Diego, de 10 años, entró corriendo a la cocina con una sonrisa despreocupada. Mamá, ¿sabías que hoy tendremos una competencia de ciencia en la escuela? Laura se esforzó por sonreír. Eso suena emocionante, hijo. Estoy segura de que lo harás muy bien. Sofía, de 7 años, llegó detrás de su hermano, arrastrando su mochila. Mamá, ¿puedes ayudarme a arreglar mi cabello? Quiero una trenza como las que me hacía papá. El nombre de Andrés siempre traía un nudo en la garganta de Laura, pero respiró hondo y asintió. Mientras entrelazaba los mechones dorados de Sofía, no pudo evitar recordar las tardes en las que Andrés hacía reír a sus hijos con sus historias y ocurrencias. Confía en el plan de Dios, Laura, le decía él siempre, incluso los momentos más difíciles. Él nunca se equivoca. Pero ahora, esas palabras se sentían tan lejanas como él. Con los niños listos para la escuela, Laura los despidió con un beso y cerró la puerta, quedándose sola en el silencio de la casa. Su mirada se posó en una pila de facturas sobre la mesa. Cada sobre parecía gritarle su incapacidad para salir adelante. La desesperación la envolvió como una niebla espesa. De repente, el timbre de la puerta sonó, sacándola de sus pensamientos. Era su madre, doña Clara, una mujer de cabello plateado y ojos llenos de sabiduría. Siempre llegaba sin aviso, como si supiera exactamente cuando su hija la necesitaba. Buenos días, hija, saludó Clara, entrando con una bolsa de pan y su inseparable Biblia bajo el brazo. Te traje unas conchas para el café. Pensé que podríamos conversar un rato. Laura forzó una sonrisa. Gracias, mamá. Justo necesitaba compañía. Mientras compartían el pan, doña Clara notó la expresión cansada de su hija. ¿Qué pasa, Laura? Sé que algo te preocupa. Laura soltó un suspiro profundo y comenzó a contarle sobre la amenaza del banco, el peso de las deudas y la sensación de que todo se estaba desmoronando a su alrededor. Clara la escuchó con paciencia, asintiendo de vez en cuando. Cuando Laura terminó, su madre tomó sus manos y dijo con voz firme pero llena de ternura, «Hija, yo sé que esto parece imposible, pero debes recordar que Dios tiene un propósito en todo esto. Él nunca se equivoca. Cada prueba que enfrentamos es parte de su plan para moldearnos y llevarnos a donde debemos estar». Las palabras de Clara resonaron en el corazón de Laura, pero también despertaron un torrente de dudas. ¿Y cuál es ese plan, mamá? Porque hasta ahora, lo único que veo es dolor y pérdida. Clara sonrió suavemente. A veces, no entendemos el propósito en el momento, pero si confiamos en él, veremos cómo todo encaja con el tiempo. Tú solo tienes que mantenerte firme y buscar su guía. Esa noche, mientras una tormenta rugía fuera de la casa, Laura no podía dormir. Las palabras de su madre seguían dando vueltas en su cabeza, pero el peso de las preocupaciones parecía más fuerte. Decidió subir al ático, buscando cualquier cosa que pudiera vender para ganar algo de dinero. Entre cajas polvorientas y viejos recuerdos, encontró un diario. Lo reconoció al instante, era de Andrés.
Lo abrió con manos temblorosas y leyó una de las primeras páginas. Laura, si estás leyendo esto algún día, quiero que recuerdes algo: confía en el plan perfecto de Dios, incluso en la tormenta. Él nunca nos abandona, y aunque no podamos entenderlo ahora, todo tiene un propósito. Te amo siempre. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Se sentó en el suelo del ático, abrazando el diario contra su pecho mientras el sonido de la lluvia y el viento resonaba en el techo. Por primera vez en mucho tiempo, Laura sintió un destello de esperanza. Se arrodilló y, entre sollozos, oró: Dios, no sé qué estás haciendo, pero necesito tu guía. Estoy perdida y no puedo con esto sola. Muéstrame tu plan, porque no entiendo nada. Al terminar su oración, sintió una extraña paz, como si un peso invisible hubiera sido levantado de sus hombros. No sabía cómo, pero algo en su interior le decía que este era solo el comienzo de algo mucho más grande. Mientras bajaba del ático, Laura encontró un sobre con papeles antiguos que Andrés había dejado. Entre ellos, había una nota que decía: si alguna vez necesitas respuestas, comienza aquí. La noche había sido larga para Laura. Aunque había encontrado un momento de paz tras su oración, la curiosidad por el contenido de aquel sobre dejado por Andrés no la había dejado descansar. Apenas el sol comenzó a asomarse entre las nubes dispersas, se sentó a la mesa de la cocina, con una taza de café en las manos y el sobre frente a ella. Era un sobre marrón, algo desgastado por el tiempo, con el nombre de Andrés escrito en la esquina superior. Laura respiró profundamente antes de abrirlo. Dentro encontró una serie de documentos, algunas cartas y un mapa dibujado a mano. Lo primero que llamó su atención fue una carta dirigida a ella. La caligrafía de Andrés le resultó inmediatamente familiar. Mi querida Laura, si estás leyendo esto, es porque probablemente estás enfrentando momentos difíciles. Quiero que sepas que todo lo que hay aquí tiene un propósito. Puede que no lo entiendas de inmediato, pero confío en que Dios te dará las respuestas que necesitas. Este mapa te llevará a un lugar especial, un lugar que fue clave en mi vida y donde encontré una conexión más profunda con Él. Tal vez allí también encuentres la guía que buscas. Te amo más allá del tiempo y la distancia. Las lágrimas de Laura comenzaron a brotar antes de que terminara de leer. La sensación de pérdida se mezclaba con una chispa de esperanza. Andrés siempre había sido un hombre de fe inquebrantable, y aunque ella compartía su creencia en Dios, últimamente se sentía desconectada, como si sus oraciones no fueran escuchadas. Con el mapa en mano, decidió que seguiría las instrucciones de Andrés. Aunque no tenía idea de lo que encontraría, algo en su interior le decía que debía hacerlo. Era como si Andrés, incluso después de su muerte, la estuviera guiando hacia algo importante. Un viaje inesperado. Ese mismo día, dejó a Diego y Sofía con su madre. Voy a hacer algo que tu papá dejó para mí, explicó, tratando de sonar más segura de lo que se sentía. Clara asintió con una leve sonrisa, como si supiera que este era un paso necesario para su hija. El mapa indicaba un lugar a unas 2 horas de su casa, en un pequeño pueblo llamado San Isidro. Laura recordó vagamente que Andrés había mencionado ese nombre en alguna ocasión, pero nunca le prestó demasiada atención. Ahora parecía ser la pieza central de un rompecabezas que debía resolver. El camino hacia San Isidro era serpenteante, rodeado de colinas verdes y campos de cultivo. A medida que se alejaba de la ciudad, comenzó a notar una tranquilidad que hacía mucho no experimentaba. Sin embargo, el peso de la incertidumbre seguía acompañándola. ¿Qué esperaba encontrar en ese lugar? Al llegar al pueblo, fue recibida por una escena pintoresca: calles empedradas, casas de colores vivos y un aroma a pan recién horneado que emanaba de una panadería cercana. Laura estacionó su auto y consultó el mapa nuevamente. El destino señalado parecía estar un poco fuera del pueblo, cerca de un arroyo. El refugio de Andrés. Después de caminar unos 15 minutos, Laura llegó a un pequeño claro rodeado de árboles. Allí, al borde del arroyo, encontró una vieja cabaña de madera. Su corazón dio un vuelco al verla. Aunque el lugar parecía abandonado, había algo familiar en su atmósfera. Al entrar, notó que el interior estaba sencillo pero cuidado. Había una mesa de madera, un par de sillas y una estantería llena de libros empolvados. En la pared colgaba una cruz de madera tallada a mano. Laura sintió un nudo en la garganta al darse cuenta de que Andrés probablemente había pasado tiempo en este lugar. En la mesa, encontró un cuaderno con la misma letra de Andrés. Las primeras páginas estaban llenas de reflexiones sobre su vida, sus luchas y su relación con Dios. Una entrada en particular llamó su atención. San Isidro es donde encontré la paz en medio de la tormenta. Aquí entendí que los planes de Dios a menudo son un misterio, pero siempre son perfectos. Si algún día Laura necesita este lugar, espero que pueda sentir lo mismo que yo sentí,
que nunca estamos solos, incluso los momentos más oscuros. Laura cerró los ojos, tratando de absorber esas palabras. Durante tanto tiempo había sentido que la vida la había abandonado a su suerte, pero aquí estaba la prueba de que Andrés siempre había confiado en que ella encontraría su camino. Una conversación inesperada. Mientras exploraba la cabaña, escuchó un sonido fuera. Salió, algo nerviosa, y se encontró con un hombre mayor recogiendo leña cerca del arroyo. El hombre, de cabello blanco y rostro bondadoso, la saludó con una sonrisa. ¿Eres Laura?, preguntó, sorprendiéndola. Sí, ¿cómo sabe mi nombre? Tu esposo, Andrés, me habló mucho de ti. Soy don Julián. Él y yo éramos buenos amigos. Me pidió que cuidara este lugar por si algún día lo necesitabas. Las palabras de don Julián dejaron a Laura sin habla. Sentía que cada momento en San Isidro estaba siendo orquestado por algo mucho más grande que ella. Pasaron horas conversando. Don Julián le contó cómo Andrés solía visitar la cabaña para orar y reflexionar, especialmente en los momentos más difíciles. Tu esposo tenía una fe increíble, Laura. Siempre decía que Dios tenía un propósito para todo, incluso cuando no lo entendíamos. Él sabía que un día tú encontrarías respuestas aquí. Laura escuchaba en silencio, asimilando cada palabra. Por primera vez en mucho tiempo, comenzó a sentir que tal vez, solo tal vez, todo lo que estaba viviendo tenía un sentido, aunque aún no pudiera verlo con claridad. Antes de irse, don Julián le entregó a Laura un pequeño cofre que Andrés había dejado en la cabaña. Me pidió que te lo diera cuando estuvieras lista, dijo con una sonrisa enigmática. Dentro del cofre había algo que cambiaría por completo su perspectiva sobre los desafíos que enfrentaba. Laura sostuvo el pequeño cofre con manos temblorosas. Estaba hecho de madera oscura, decorado con intrincados grabados que parecían contar una historia. Don Julián, con su mirada serena, no dio más explicaciones. Simplemente le entregó el objeto y le deseó un buen viaje de regreso. Confía en lo que encontrarás dentro, le dijo antes de despedirse. Andrés siempre creyó que este cofre guardaba las claves para entender el propósito de muchas cosas. De vuelta en la cabaña, Laura se sentó en la mesa, el cofre frente a ella. La luz del atardecer entraba por las ventanas, creando un ambiente cálido pero lleno de expectación. Respiró profundamente, como si estuviera a punto de abrir una puerta hacia algo desconocido. Lentamente, levantó la tapa. El contenido del cofre. Dentro había varias cosas, un cuaderno pequeño, un rosario, algunas fotografías antiguas y una llave de hierro. Laura tomó primero el cuaderno, que parecía ser un diario. Al abrirlo, reconoció nuevamente la letra de Andrés. Querida Laura, si estás leyendo esto, significa que has llegado a este lugar en un momento crucial de tu vida. Este cofre guarda recuerdos y mensajes que espero te ayuden a comprender que los planes de Dios siempre son perfectos, incluso cuando parecen incomprensibles. Las siguientes páginas estaban llenas de reflexiones personales de Andrés, muchas de ellas relacionadas con los momentos difíciles que habían enfrentado juntos, la enfermedad de Sofía cuando era bebé, los altibajos económicos y, por supuesto, el diagnóstico que eventualmente lo llevó a la muerte. Durante mi enfermedad, escribió Andrés, hubo días en los que me sentí abandonado, en los que no entendía por qué Dios permitía tanto sufrimiento. Pero fue en esos momentos cuando aprendí a confiar más profundamente en Él. Cada lágrima, cada dolor, tenía un propósito. No lo entendí en ese entonces, pero ahora sé que todo formaba parte de un plan para fortalecer mi fe y la de nuestra familia. Laura dejó el cuaderno a un lado, sintiendo que el peso de sus emociones aumentaba. Cada palabra de Andrés parecía resonar directamente en su corazón. ¿Cómo había encontrado él tanta paz en medio del caos? Una clave misteriosa. La llave de hierro capturó su atención. Era antigua y pesada, con un diseño que parecía salido de otro tiempo. Laura la sostuvo entre sus dedos, tratando de imaginar qué podía abrir. Buscó en el cofre alguna pista, pero no encontró nada que explicara su propósito. Al mirar las fotografías, notó que varias de ellas eran de la cabaña y sus alrededores. En una, Andrés aparecía de pie junto a un viejo baúl que estaba parcialmente enterrado cerca del arroyo. Detrás de la foto, había una nota: el pasado y el futuro se encuentran aquí. Intrigada, Laura salió de la cabaña con la llave y la foto en mano. La luz del sol comenzaba a desvanecerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. Caminó hasta el arroyo, buscando el lugar exacto donde Andrés había tomado la foto. Después de algunos minutos, encontró lo que parecía ser el baúl. Estaba cubierto de tierra y raíces, pero aún se distinguía su forma. Con las manos desnudas, comenzó a desenterrar el baúl, sintiendo como su corazón latía con fuerza. Cuando finalmente lo sacó por completo, insertó la llave en la cerradura.
Esta giró con un leve chirrido, y la tapa se abrió lentamente, revelando su contenido. El mensaje en el baúl. Dentro del baúl había varios libros y cuadernos, todos relacionados con temas espirituales, diarios de reflexión, copias de versículos bíblicos y notas escritas a mano por Andrés. Pero lo que más llamó su atención fue un sobresellado con cera. En el exterior estaba escrito: para Laura, cuando más lo necesite. Laura rompió el sello y sacó una carta. Mi amor, sé que la vida no siempre es fácil, y que hay momentos en los que sentimos que las pruebas son demasiado grandes para soportarlas. Pero quiero que recuerdes algo: nunca estamos solos. Dios está contigo, incluso en tus momentos más oscuros. Este lugar, estos escritos, todo lo que ves aquí, es una prueba de que Él nunca nos deja a la deriva. Si estás leyendo esto, es porque has llegado al punto en el que necesitas recordar quién eres y hacia dónde te dirige su plan perfecto. Confía, incluso cuando no entiendas el porqué. Las respuestas llegarán a su debido tiempo. Te amo por siempre. Laura sintió que las lágrimas caían libremente mientras leía. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que Andrés estaba allí, guiándola a través de las palabras que había dejado. El punto de quiebre. Al regresar a la cabaña, se sentó con los libros y cuadernos. Pasó horas leyendo las reflexiones de Andrés, descubriendo cómo él había encontrado paz y propósito en medio de su enfermedad. Una de las frases que escribió quedó grabada en su mente: la fe no se trata de entenderlo todo, sino de confiar en que Él sí lo hace. Laura comenzó a reflexionar sobre su propia vida y las pruebas que había enfrentado. Cada desafío, cada lágrima, parecía ahora parte de un rompecabezas más grande. Aunque todavía no entendía completamente el plan de Dios, comenzó a sentir una chispa de esperanza, una sensación de que no estaba sola en esta lucha. Antes de irse de San Isidro, Laura decidió visitar la iglesia del pueblo para orar. Allí, encontró algo que no esperaba, un mensaje que parecía estar destinado exclusivamente para ella. Laura llegó a la iglesia del pueblo al amanecer, impulsada por una mezcla de curiosidad y necesidad. La pequeña estructura, construida con piedra gris y decorada con vitrales que reflejaban la luz del sol, parecía un lugar donde el tiempo se había detenido. Desde el momento en que puso un pie en el interior, sintió una calma que contrastaba con el torbellino de emociones que llevaba dentro. El aroma a incienso y el eco de sus pasos sobre el suelo de madera resonaban en el espacio vacío. No había nadie más allí, excepto una figura en silencio cerca del altar, una mujer mayor con un velo negro cubriéndole el cabello. Laura decidió no interrumpirla y se dirigió hacia un banco cercano, donde se arrodilló en oración. Un corazón abierto. Por primera vez en mucho tiempo, las palabras fluyeron sin esfuerzo. Laura no pidió respuestas ni soluciones. En cambio, agradeció por la guía que había recibido, por el tiempo que tuvo con Andrés y por la nueva perspectiva que comenzaba a formarse en su interior. Entre lágrimas, susurró: Dios, no entiendo todo lo que está pasando, pero quiero confiar en ti. Muéstrame lo que debo hacer. Guíame como guiabas a Andrés. Cuando terminó su oración, levantó la mirada hacia el altar. Fue entonces cuando notó algo que no había visto antes, una inscripción tallada en madera justo detrás de la cruz principal. La frase, sencilla pero poderosa, decía: confía en mí, porque mis caminos son más altos que los tuyos. Laura sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Era como si esas palabras estuvieran ahí exclusivamente para ella. Andrés siempre hablaba de cómo Dios usaba las cosas simples para comunicarse, y ahora parecía estar experimentándolo de primera mano. Una conversación inesperada. Mientras seguía contemplando la inscripción, la mujer mayor se acercó a ella con una sonrisa serena. Pareces alguien en busca de respuestas, dijo con una voz suave, llena de sabiduría. Sí, estoy tratando de entender tantas cosas, respondió Laura. Perdí a mi esposo hace unos meses, y siento que me dejó este camino para seguir, pero no sé hacia dónde me lleva. La mujer se presentó como Doña Rosario, una voluntaria de la iglesia y residente de San Isidro desde hacía décadas. Sin necesidad de más explicaciones, parecía comprender el peso que Laura llevaba en su corazón. Muchas veces buscamos respuestas inmediatas, dijo Doña Rosario, sentándose junto a ella. Pero Dios trabaja en su tiempo perfecto. Andrés venía mucho a esta iglesia. Se sentaba justo donde estás ahora y oraba por ti y por tus hijos. Decía que confiaba en que Dios cuidaría de ustedes, incluso después de que él partiera. Las palabras de la mujer cayeron sobre Laura como un bálsamo. Saber que Andrés había pasado tiempo en ese mismo lugar orando por su familia fortalecía aún más el vínculo que sentía con él y con su fe. Una revelación inesperada. Doña Rosario sacó un pequeño libro de oraciones de su bolso y lo entregó a Laura. Andrés dejó esto conmigo hace un tiempo, explicó. Dijo que si alguna vez venías aquí, debía dártelo.
Laura tomó el libro, sus manos temblando levemente. Al abrirlo, encontró un marcador en una página específica. Era el Salmo 37, 5. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en él, y él hará. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas nuevamente. Ese versículo parecía encapsular todo lo que Andrés había tratado de enseñarle durante su vida juntos, confiar en Dios incluso cuando las circunstancias eran inciertas. Doña Rosario la observó con empatía. Tu esposo tenía una fe inquebrantable, y estoy segura de que esa fe está destinada a fortalecerte ahora. Cada paso que das, cada cosa que descubres, te lleva más cerca de entender el plan que Dios tiene para ti. El peso de una decisión. Al salir de la iglesia, Laura sentía una mezcla de emociones. Por un lado, las palabras de Andrés y las señales que había encontrado hasta ahora le daban esperanza. Pero por otro, aún luchaba con la incertidumbre de cómo enfrentar los desafíos diarios, cuidar de sus hijos, manejar las finanzas y, sobre todo, encontrar un propósito en medio de su pérdida. Mientras caminaba de regreso a la cabaña, recordó algo que Andrés solía decir: el propósito de Dios no siempre es revelado en un instante. Es como un rompecabezas, solo cuando juntas todas las piezas puedes ver la imagen completa. Laura decidió que no se iría de San Isidro hasta explorar todo lo que Andrés había dejado para ella. Sabía que el camino no sería fácil, pero por primera vez en meses, sentía una chispa de esperanza, una conexión renovada con la fe que había olvidado. De regreso en la cabaña, Laura se dio cuenta de que aún no había revisado uno de los cuadernos que encontró en el baúl. Al abrirlo, descubrió algo que cambiaría completamente su perspectiva sobre las pruebas que enfrentaba. Las palabras de Andrés, escritas años atrás, parecían dirigirse directamente al corazón de sus dilemas actuales. ¿Qué más le esperaba en ese misterioso plan divino? Laura regresó a la cabaña con el libro de oraciones y las palabras de Doña Rosario resonando en su mente. Su esposo había dejado más que simples recuerdos, había trazado un camino que ahora comenzaba a entender. Pero una parte de ella seguía sintiendo que faltaba algo, como si aún quedaran piezas importantes por descubrir. Sobre la mesa estaban los objetos del cofre, los cuadernos, el rosario y la llave que había abierto el baúl junto al arroyo. Entre ellos, había uno de los cuadernos que aún no había leído por completo. Era más grueso que los demás, con la cubierta gastada por el uso. Laura se sentó, encendió una lámpara de aceite y comenzó a leer. Un viaje al pasado. En las primeras páginas, Andrés relataba sus primeras experiencias de fe. Había sido un hombre práctico, acostumbrado a buscar soluciones tangibles a los problemas de la vida. Pero con el tiempo, y especialmente durante los momentos difíciles, había aprendido que algunas batallas solo podían enfrentarse con el corazón abierto a Dios. Siempre he sido un hombre que busca respuestas, Laura, había escrito Andrés. Pero hay preguntas que solo se contestan cuando dejamos de buscarlas y empezamos a confiar. Laura recordó cómo, al principio de su matrimonio, las conversaciones sobre fe solían generar discusiones. Ella era pragmática, enfocada en las necesidades inmediatas, las cuentas, el trabajo, los niños. Andrés, en cambio, insistía en que confiar en Dios era tan importante como trabajar duro. Ahora, leyendo sus palabras, entendía mejor lo que él trataba de enseñarle. En una de las páginas, Andrés había anotado una lista de versículos bíblicos y reflexiones personales, como si estuviera dejando un mapa para guiarla. Uno de los versículos destacaba sobre los demás. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Isaías 55, 8. Laura cerró los ojos, dejando que las palabras calaran en su espíritu. Era una invitación a soltar el control, algo que siempre le había costado. El descubrimiento inesperado. Mientras continuaba leyendo, notó que al final del cuaderno había un sobre oculto entre las últimas páginas. Lo sacó con cuidado y vio que tenía escrito su nombre en la letra familiar de Andrés. Nerviosa, lo abrió y encontró una carta junto con un mapa. Laura, si has llegado hasta aquí, es porque estás lista para comprender algo que Dios me mostró antes de partir. Este mapa te llevará a un lugar especial, un lugar donde aprendí que las pruebas de la vida no son castigos, sino regalos disfrazados que nos moldean y nos preparan para algo más grande. Cuando llegues allí, recuerda esto: todo lo que has vivido hasta ahora tiene un propósito. Confía, incluso si no entiendes el porqué. El mapa era sencillo, con indicaciones que llevaban a un área cerca de la cabaña, al pie de una colina cubierta de árboles. Laura sintió un impulso inmediato de ir, pero la oscuridad de la noche le hizo decidir esperar hasta la mañana. El amanecer de una nueva búsqueda. Al día siguiente, se levantó antes del amanecer. Después de preparar un termo con café y asegurarse de llevar el mapa, salió rumbo a la colina.
El aire era fresco y lleno del aroma de la vegetación húmeda por el rocío. El cielo comenzaba a teñirse de tonos rosados y dorados mientras los primeros rayos de sol iluminaban el paisaje. El camino marcado en el mapa la llevó por un sendero que serpenteaba entre árboles altos y raíces retorcidas. A medida que avanzaba, sentía una mezcla de emoción y nerviosismo. ¿Qué había querido Andrés que encontrara en este lugar? Tras caminar unos 20 minutos, llegó a un claro en la cima de la colina. Allí, bajo un gran roble, encontró un banco de madera desgastado por el tiempo. Había una placa de metal incrustada en el respaldo que decía: «Aquí encontré la paz». Un altar al aire libre. Laura se sentó en el banco, dejando que la vista del valle frente a ella llenara sus sentidos. Era un lugar de una belleza impresionante, con montañas en la distancia y un río serpenteando a través de campos verdes. En el suelo, junto al banco, había una pequeña caja de metal cubierta con hojas y tierra. La levantó con cuidado, usando sus manos para limpiar la superficie antes de abrirla. Dentro encontró varios objetos: una Biblia con anotaciones, una fotografía de Andrés con sus hijos y una carta más. «Laura, este lugar se convirtió en mi refugio durante mis últimos días. Aquí oré por ti, por Sofía y por Daniel. Aquí entendí que mi enfermedad no era el final, sino el comienzo de algo nuevo. Dios me mostró que, aunque no siempre podemos cambiar nuestras circunstancias, sí podemos decidir cómo enfrentarlas. Confía en que todo tiene un propósito, incluso lo que parece más doloroso. Dios no comete errores. Este plan que ahora parece oscuro, eventualmente brillará con una luz que te guiará hacia el destino que Él tiene para ti y nuestra familia. Con amor eterno. Andrés». Laura sostuvo la carta contra su pecho, sintiendo una profunda conexión con Andrés y con Dios. En ese momento, comprendió que este viaje no solo era sobre descubrir lo que su esposo había dejado atrás, sino sobre encontrar su propia fe y propósito. Una promesa renovada. Antes de regresar a la cabaña, Laura se arrodilló bajo el gran roble y oró con más fervor que nunca. Por primera vez, en lugar de pedirle a Dios que le quitara el dolor, le agradeció por cada experiencia que la había traído hasta ese momento. De vuelta en la cabaña, Laura encontró algo que había pasado por alto en el baúl, una última pista que parecía señalar hacia un desafío aún mayor. ¿Qué más tenía reservado este plan divino para su vida? De regreso a la cabaña, con el corazón lleno de emoción y renovada fe, Laura se sentó frente al baúl. Había revisado casi todo lo que contenía, pero una sensación persistente le decía que aún quedaba algo por descubrir. Movió los objetos cuidadosamente, explorando cada rincón del viejo cofre, hasta que notó un compartimento secreto en la base. Con paciencia y algo de esfuerzo, logró abrirlo. Dentro, encontró un sobre de color marrón con su nombre escrito, junto con un pequeño cuaderno de notas que no recordaba haber visto antes. Sus manos temblaban mientras abría el sobre. Sabía que Andrés había dejado mensajes poderosos en cada paso de este camino, pero no estaba preparada para lo que iba a leer. La carta de la revelación. Mi amada Laura, si estás leyendo esto, significa que has llegado al punto donde los caminos de Dios empiezan a iluminarse frente a ti. He guardado este mensaje para el momento en que estuvieras lista para comprender algo más profundo sobre mi partida y sobre el plan que Dios tiene para ti. Cuando me diagnosticaron, no solo tuve que enfrentar mi propia fragilidad, sino que también tuve que entregarte completamente en las manos de Dios. En ese proceso, aprendí que mi propósito no era solo vivir a tu lado, sino prepararte para un llamado que aún no has descubierto. Mi enfermedad no fue un error. Fue un catalizador para que los dos nos acercáramos más a Dios, aunque en mi caso eso significara partir antes de lo que esperábamos. Pero quiero que recuerdes esto siempre: mi ausencia no es un vacío, es una oportunidad para que crezcas en fe y descubras lo que el Señor tiene para ti y para nuestra familia. Confía en este plan, Laura. Cada lágrima, cada pregunta y cada paso que das tiene un propósito eterno. Sigue adelante. Dios te guiará como me guió a mí. Con amor eterno. Andrés. Laura dejó caer la carta en su regazo mientras las lágrimas nublaban su visión. Sentía una mezcla de tristeza, admiración y una paz que no había experimentado antes. Andrés había enfrentado su enfermedad con una perspectiva que ella apenas comenzaba a comprender. El cuaderno misterioso. Después de calmarse, tomó el pequeño cuaderno que había estado junto a la carta. En su interior encontró anotaciones detalladas de Andrés sobre sus reflexiones diarias, oraciones y pequeños mensajes que parecían destinados directamente a ella. En una página particular, una frase estaba subrayada. Laura, no busques solo las respuestas. Busca a Dios, y las respuestas llegarán por sí solas. Mientras leía, comenzó a entender que este cuaderno era más que un diario, era una guía espiritual que Andrés había preparado como legado. Las páginas estaban llenas de versículos bíblicos,
notas sobre sermones que había escuchado y oraciones específicas para Laura y los niños. Una anotación en particular captó su atención. Hay un hombre en San Isidro que tiene una historia que necesitas escuchar. Su nombre es Don Esteban, y su testimonio cambiará la manera en que ves los planes de Dios. Una visita crucial. Intrigada, Laura decidió buscar a Don Esteban. Salió de la cabaña y caminó hacia el centro del pueblo, preguntando por él a los residentes. No tardó mucho en encontrarlo. Era un anciano que vivía en una pequeña casa al final de la calle principal. Don Esteban la recibió con una sonrisa cálida y una mirada que irradiaba sabiduría. Cuando Laura mencionó a Andrés, el hombre asintió con conocimiento, como si ya esperara esta visita. Tu esposo era un hombre especial, dijo don Esteban mientras le ofrecía un café. Vino a verme varias veces antes de partir. Compartimos largas conversaciones sobre la fe, el dolor y el propósito. Me contó sobre ti, sobre tus hijos, y sobre cómo su enfermedad lo llevó a confiar completamente en Dios. Laura escuchaba atentamente, cada palabra resonando profundamente en su corazón. Un testimonio impactante. Don Esteban comenzó a contar su historia. Había perdido a su esposa y a su hijo en un accidente muchos años atrás, un evento que lo dejó devastado y cuestionando su fe. Pasó años luchando con el dolor y la ira, hasta que un día, en medio de su desesperación, encontró consuelo en una frase que su esposa solía repetir. Dios no comete errores, incluso cuando no entendemos sus caminos. Con el tiempo, don Esteban comenzó a ver cómo esa tragedia lo había transformado en alguien que podía consolar y guiar a otros que enfrentaban pérdidas similares. Dios usó mi dolor para darme un propósito, explicó. Y Andrés creía que tú también encontrarías el tuyo, aunque aún no sepas cuál es. La pieza que faltaba. Antes de despedirse, don Esteban le entregó un pequeño objeto, una cruz de madera que Andrés le había dado durante una de sus visitas. Me pidió que te la entregara cuando estuvieras lista, dijo. Esta cruz es un recordatorio de que, aunque los caminos de Dios son misteriosos, siempre conducen a algo bueno. Laura sostuvo la cruz con fuerza, sintiendo un nuevo sentido de claridad y dirección. No solo estaba conectando las piezas del plan que Andrés había dejado para ella, sino que también comenzaba a ver cómo todo encajaba en el diseño más grande de Dios. Un corazón transformado. Esa noche, de vuelta en la cabaña, Laura se arrodilló junto a su cama, sosteniendo la cruz en sus manos. Oró con una sinceridad que no había sentido antes, pidiendo no solo respuestas, sino fortaleza para seguir confiando, incluso en medio de la incertidumbre. Al día siguiente, Laura recibió una visita inesperada que traería consigo una decisión crucial y un desafío que pondría a prueba todo lo que había aprendido sobre el plan perfecto de Dios. ¿Estaría lista para enfrentar lo que venía? El amanecer trajo consigo una brisa fresca que acariciaba las montañas. Laura, todavía con la cruz de madera en la mano, sintió una paz que no había experimentado en años. Sin embargo, no tuvo mucho tiempo para reflexionar. Una serie de golpes fuertes en la puerta de la cabaña la hicieron volver a la realidad. Cuando abrió, se encontró con Marcos, el encargado de la iglesia del pueblo. Su rostro estaba lleno de preocupación. Laura, necesito tu ayuda. Es urgente, dijo con un tono que hacía evidente la gravedad de la situación. Sin preguntar mucho, Laura se preparó rápidamente y lo siguió. En el camino, Marcos explicó que una joven madre del pueblo, Rosa, estaba enfrentando una situación desesperada. Su hijo de 6 años estaba gravemente enfermo y necesitaban trasladarlo al hospital más cercano, pero la tormenta de la noche anterior había bloqueado las carreteras principales. Los doctores dicen que cada minuto cuenta, añadió Marcos. Necesitamos encontrar una solución. Un dilema desgarrador. Cuando llegaron a la pequeña casa de Rosa, Laura encontró una escena desgarradora. La joven madre sostenía a su hijo en brazos, mientras intentaba contener las lágrimas. La fiebre del niño era alta, y su respiración, agitada. Laura se arrodilló junto a ellos, sintiendo una profunda compasión. Vamos a encontrar una manera, le aseguró a Rosa. Pero mientras hablaba, una pregunta silenciosa resonaba en su mente. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué permites que sucedan cosas tan dolorosas? Marco sugirió intentar un camino alternativo, uno que atravesaba un terreno complicado, pero que podría ser su única esperanza. Sin pensarlo 2 veces, Laura ofreció su vehículo y se preparó para conducir. El camino difícil. El trayecto era todo menos sencillo. El camino estaba lleno de rocas y lodo, y el cielo parecía amenazar con otra tormenta. Mientras conducía, Laura recordó las palabras de Andrés en su cuaderno. A veces, los caminos más difíciles son los que nos llevan más cerca de Dios. Cada kilómetro era una batalla, no solo contra los obstáculos físicos, sino también contra el miedo y la duda. Rosa,
sentada en el asiento trasero con su hijo en brazos, oraba en voz baja. Laura se unió a ella, pidiendo fuerza y guía para seguir adelante. A mitad del trayecto, un árbol caído bloqueó el camino. Laura y Marcos intentaron moverlo, pero era demasiado grande. Desesperados, buscaron otra ruta, pero todo parecía estar cerrado. Tal vez deberíamos regresar, sugirió Marcos, pero Rosa lo interrumpió. No, no podemos rendirnos. Dios tiene que abrir un camino. La luz en la oscuridad. En ese momento, una camioneta apareció en la distancia. Era don Esteban, el anciano sabio del pueblo, quien, como si fuera enviado por una mano divina, llegó con herramientas para despejar el camino. Me dijeron que intentaban llegar al hospital, dijo mientras se unía a ellos. Dios nunca nos deja solos. Con esfuerzo conjunto, lograron mover el árbol y continuar el viaje. Laura sintió que, a pesar de las dificultades, cada obstáculo era una oportunidad para depender más de la guía divina. La última barrera. Finalmente, llegaron a un puente que cruzaba un río embravecido. Las lluvias lo habían debilitado, y cruzarlo parecía un riesgo enorme. Laura se detuvo, contemplando la posibilidad de dar marcha atrás. ¿Y si el puente no aguanta?, preguntó Rosa, con miedo en su voz. «¿Y si lo hace?», respondió don Esteban. «Dios nos ha traído hasta aquí. ¿Creen que nos abandonará ahora?». Laura respiró hondo y recordó las palabras de Andrés. La fe no es la ausencia de miedo, es avanzar a pesar de él. Tomó la decisión de cruzar. Con cuidado, condujo sobre el puente, sintiendo cómo crujía bajo el peso del vehículo. Cada metro parecía eterno, pero finalmente llegaron al otro lado, sanos y salvos. Un milagro en el hospital. Cuando llegaron al hospital, los doctores actuaron rápidamente para estabilizar al niño. Rosa se aferró a Laura, agradecida y llorando. «No sé cómo agradecerte», dijo entre sollozos. «No me agradezcas a mí», respondió Laura. «Agradece a Dios. Él fue quien nos guió hasta aquí». Mientras esperaba noticias, Laura tuvo un momento de reflexión. Pensó en todos los desafíos que había enfrentado desde la muerte de Andrés, el dolor, la incertidumbre, las pruebas. Ahora veía cómo cada uno de ellos la había preparado para este momento, para ser una fuente de esperanza y acción en medio de la adversidad. Un doctor salió finalmente, con una sonrisa que iluminó el pasillo. «El niño estará bien», anunció. Llegaron justo a tiempo. Rosa cayó de rodillas, agradeciendo a Dios. Laura sintió un peso enorme levantarse de sus hombros, y por primera vez en mucho tiempo, su corazón estaba completamente lleno de paz. Un mensaje divino. De regreso al pueblo, don Esteban se acercó a Laura mientras observaban el atardecer desde una colina. «Hoy viste algo importante», dijo. «Dios no solo tiene un plan perfecto, sino que también nos llama a ser parte activa de él. No siempre entendemos por qué enfrentamos pruebas, pero cada una tiene un propósito mayor». Laura asintió, entendiendo que su fe había sido refinada como el oro en el fuego. Las palabras de Andrés resonaban en su mente. «Confía en el plan, incluso cuando no lo entiendas». Esa noche, Laura recibió una invitación inesperada que cambiaría el rumbo de su vida. Pero con ella, también llegaría una última prueba que pondría su fe a prueba de una manera que nunca imaginó. ¿Estará lista para enfrentar el siguiente capítulo del plan perfecto de Dios? La noche era serena, con un cielo despejado que permitía ver las estrellas en todo su esplendor. Laura estaba sentada frente a la chimenea de la cabaña, rodeada por el silencio del bosque. Los eventos recientes seguían frescos en su mente, la tormenta, el viaje al hospital y las palabras de don Esteban sobre el propósito divino. Mientras observaba la llama danzar en la leña, una carta sobre la mesa captó su atención. Había llegado esa misma tarde, entregada por un mensajero del pueblo. El sobre era sencillo, pero el remitente llamó su atención de inmediato: Instituto Esperanza Nueva. Recordaba ese lugar, era una organización benéfica que Andrés había mencionado muchas veces antes de su partida. Laura abrió el sobre con cuidado, sin saber que su contenido cambiaría su vida para siempre. La carta era una invitación para unirse al instituto como voluntaria. Explicaba que estaban organizando un programa para llevar educación y recursos a comunidades aisladas. Andrés había hablado de este proyecto como un sueño personal, y ahora, parecía que ese sueño la estaba llamando a ella. Una decisión difícil. Esa noche, Laura luchó con sus pensamientos. ¿Era esto lo que Dios quería para ella? Por un lado, sentía una profunda conexión con la misión, pero por otro, la idea de dejar la cabaña y el pueblo le provocaba miedo. Había encontrado una paz en su refugio, pero también sabía que la verdadera fe requería acción. Mientras buscaba respuestas, abrió el cuaderno de Andrés.
Había una página que nunca antes había notado, con un mensaje que parecía escrito para este momento. Laura, si alguna vez dudas del camino, recuerda que Dios no llama a los preparados, sino que prepara a los llamados. Confía en Él, y descubrirás que tienes más fuerza de la que crees. Esa frase resonó profundamente en su corazón. Decidió orar, pidiendo claridad y fortaleza. Mientras lo hacía, sintió una calma indescriptible, como si una voz silenciosa le susurrara: «Este es el camino. Confía en mí». El viaje comienza. A la mañana siguiente, Laura empacó sus cosas. No fue fácil despedirse del lugar que había sido su refugio, pero sabía que era hora de avanzar. Antes de irse, hizo una última parada en la iglesia del pueblo. Allí, se encontró con Marcos y don Esteban, quienes la despidieron con palabras de aliento. «Laura, tu fe y valentía han sido un ejemplo para todos nosotros», dijo Marcos. «Sabemos que harás grandes cosas». «Recuerda que Dios no comete errores», añadió don Esteban. «Todo lo que has vivido te ha preparado para este momento». Con esas palabras en su corazón, Laura subió al autobús que la llevaría al instituto. La misión. El Instituto Esperanza Nueva estaba ubicado en una pequeña ciudad rodeada de montañas. Laura fue recibida calurosamente por un grupo de voluntarios, todos ellos con historias de vida tan inspiradoras como diversas. Durante las primeras semanas, se sumergió en el trabajo, planeando talleres, organizando donaciones y visitando comunidades remotas. Uno de los momentos más impactantes para Laura fue conocer a los niños de una aldea aislada. Muchos de ellos nunca habían asistido a la escuela, pero sus ojos brillaban con una curiosidad y entusiasmo que conmovieron profundamente a Laura. Recordó las palabras de Andrés. El verdadero impacto no está en lo que damos, sino en cómo tocamos los corazones de otros. Mientras enseñaba a los niños a leer y escribir, sintió una conexión con su propósito como nunca antes. Por primera vez, comprendió plenamente que su dolor y sus pruebas habían sido herramientas para prepararla para esta misión. Un encuentro inesperado. Un día, mientras organizaba un evento comunitario, Laura se encontró con un hombre que parecía familiar. Al acercarse, su corazón dio un vuelco. Era Ricardo, el mejor amigo de Andrés. Ambos se miraron sorprendidos, y luego se abrazaron con fuerza. «Laura, no puedo creer que estés aquí», dijo Ricardo. «Andrés siempre habló de ti como una mujer increíble, y ahora entiendo por qué». Ricardo le contó que él también había estado involucrado en el instituto, inspirado por el sueño de Andrés. Juntos, recordaron los momentos compartidos con él y reflexionaron sobre cómo su legado seguía vivo a través de ellos. El propósito divino revelado. Con el tiempo, Laura se dio cuenta de que cada obstáculo que había enfrentado en su vida la había moldeado para ser la mujer que era ahora, resiliente, compasiva y con una fe inquebrantable. Lo que una vez parecía ser un camino de pérdida y sufrimiento, ahora se revelaba como un plan perfectamente orquestado por Dios. En una tarde tranquila, mientras observaba a los niños jugar bajo el sol, Laura recordó las palabras de don Esteban. Dios no solo tiene un plan perfecto, sino que también nos llama a ser parte activa de él. Entendió que su papel no era cuestionar las circunstancias, sino confiar y seguir adelante, sabiendo que cada paso era guiado por la sabiduría divina. El legado continúa. Antes de finalizar su primer año en el instituto, Laura organizó un evento en memoria de Andrés, compartiendo su historia con las comunidades que servían. Habló de cómo él había impactado su vida y cómo su legado seguía vivo a través de cada acto de amor y servicio. «Si hay algo que Andrés me enseñó», dijo frente a la multitud, «es que Dios nunca se equivoca. Todo lo que vivimos, bueno o malo, tiene un propósito. Nuestra tarea es confiar y seguir adelante, porque al final, todo encaja perfectamente en el plan divino». La audiencia aplaudió emocionada, y Laura sintió que el círculo finalmente se había cerrado. Había encontrado su propósito, y sabía que su camino apenas comenzaba. Esa noche, bajo el cielo estrellado, Laura miró al firmamento y sonrió. Sabía que Andrés estaría orgulloso de ella, pero más importante aún, sabía que estaba exactamente donde Dios quería que estuviera. En su corazón, la voz divina seguía susurrando: «Confía en mí. Yo no me equivoco». Gracias por acompañarnos en esta emocionante historia sobre el plan perfecto de Dios para nuestras vidas. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para más contenido inspirador. Tu apoyo es fundamental para seguir creando historias que toquen corazones. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.